Aquí nosotros tenemos un estudio que se ha realizado con la finalidad de conocer los hábitos de consumo de un producto de consumo masivo. Ese producto de consumo masivo es la leche. ¿Listo? Entonces aquí nosotros estamos ante un estudio de hábitos de consumo. Un ingeniero comercial muchas veces va a estar realizando, o le interesa realizar un estudio sobre hábitos de consumo. ¿Por qué? Porque eso forma parte de algo que se llama comportamiento del consumidor. Entonces al ingeniero comercial le interesa conocer cuál es el comportamiento del consumidor respecto de algún producto, en este caso, o de algún servicio. En este caso es un producto y es un producto de consumo masivo. Ahora, este estudio se ha realizado ¿dónde? Este estudio se ha realizado en una urbanización o una OTB que se llama Periodista, que me imagino muchos de ustedes deben conocer. Y para las personas que por alguna razón no conozcan, entonces nos vamos a ubicar en el espacio, es decir, en el área geográfica que corresponde. Con el doctor Gunnar van a ver que en las investigaciones se pueden hacer, es necesario siempre realizar una delimitación de la investigación. Y la delimitación o el alcance de la investigación tiene un carácter temporal y tiene un carácter espacial, o sea, de tiempo y de lugar. Entonces aquí nos ubicaremos para los que no conocen. Los que conocen muy bien, pero los que no conocen, ese es mi objetivo, ¿listo? A ver, ¿dónde está esta urbanización o OTB? Quería decir OTB, ¿listo? Periodista. Obviamente está aquí en la ciudad de Cochabamba, en el municipio de Cercado. Y como ustedes pueden ver, el municipio de Cercado tiene esta delimitación geográfica. Normalmente, normalmente, en los estudios que se realizan en la ciudad de Cochabamba, y esto es para conocimiento de ustedes, ¿listo? La ciudad de Cochabamba o la provincia Cercado como tal se divide de esta manera, ¿ya? Esto por favor para que tengan conocimiento. La zona central y luego viene por aquí la zona, ahí se realiza una marcación. Ah, no, es un ratito, estoy mal. Por aquí se realiza una marcación hasta aquí. Por aquí se realiza otra hasta aquí. Por aquí se realiza otra marcación hasta aquí. Y por aquí otra hasta aquí, básicamente. ¿Listo? Entonces aquí Cochabamba se divide en 5 zonas, como pueden apreciar. La zona norte es todo esto. Entonces, cuando en los estudios se dice en la zona norte, normalmente se habla de toda esta parte de acá, ¿ya? Incluido, obviamente, la Simón López, Pacata, etcétera. Cuando se habla de la zona oeste, obviamente se habla de toda esta zona. Zona sur o zona sud, ¿listo? Es todo eso. Y la zona este es todo eso, ¿sí? La zona menos poblada en términos de densidad, entre comillas, es esta de aquí. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden apreciar, solamente es esta parte de aquí, porque luego empieza lo que es la serranía de San Pedro, ¿no? Y básicamente llega hasta casi lo que es el club social, ¿sí? Que está en la, o sea, la zona que tiene o el espacio que tiene el club social por la Laguna Lala, ya está ahí es. ¿Ya? Y esa es la zona que tiene menor densidad geográfica, ya es la zona este. Pero después el resto está ampliamente definido. Entonces, normalmente así es cómo se organizan los estudios en la ciudad de Cochabamba por zonas, ¿ya? O en el municipio de Cercado.
Bien, resulta que la urbanización a la que queremos llegar, o en este caso la UTB, porque es una UTB, está en la zona oeste, ¿ya? Y está aquí, en esta parte. A ver, un poquito más. Ahí está. Aquí tenemos el Parque Periodista y básicamente estaría conformado por toda esta parte de aquí. A ver, vamos a revisar la marcación que corresponde para que se ubiquen, ¿listo? Es básicamente para ubicarse. Incluye la calle José María Velasco, es esto, Manuel Luna viene, luego viene por acá, por aquí. Es toda esta calle que se llama Ana Pavlova, es hasta la Andrés Ferrufino, hasta aquí, luego viene por este lado, viene por aquí, viene por aquí, aquí, y es todo esto de aquí. ¿Listo? Entonces, esta es toda el área de influencia de esta urbanización periodista. Ah, no, mentira, es esto más, me estoy olvidando esto. Eso también. Entonces, todo esto de aquí es todo lo que corresponde a la urbanización periodista. Y en una de las preguntas que ustedes han visto, dice, en la primera cuadra de la urbanización periodista es esta de aquí. ¿Listo? Es esa. Bien, entonces, aquí tenemos en términos geográficos la ubicación de esta zona. Ahora, uno dice, ¿y por qué se ha hecho el estudio en esa zona? Bueno, el estudio podía haberse realizado en cualquier otra zona, pero en este lugar se ha realizado el estudio. ¿Por qué? Porque se considera que en esta urbanización, o esta es una urbanización representativa de algo que nosotros conocemos en términos teóricos, ¿sí? Y ese algo que conocemos en términos teóricos se llama, o tiene el nombre de clase media, ¿sí? Y uno dice, clase media, ¿qué es eso? En primer lugar, el término de clase viene de las tablas de frecuencia. Ustedes deben acordarse en Estadística 1, cuando han realizado las tablas de frecuencia. Esas tablas de frecuencia estaban organizadas en varias columnas. Una columna se llamaba clase, la otra columna se llamaba límites de clase o intervalos de clase, y luego estaban las frecuencias de clase y demás cosas. ¿Listo? Entonces aquí estaba, por ejemplo, lo que se llama clase, ¿sí? La primera columna, clase. Luego viene el tamaño de clase, etcétera, ¿no? Bien. ¿Cuántas clases pueden haber? No sé, porque el número de clases dependía básicamente de qué? Dependía de algunas expresiones o del criterio del investigador. Por ejemplo, había una que era 3.3 logaritmo de n, por ejemplo. ¿Listo? O había otro que era raíz de n, etcétera. ¿Listo? Entonces, hay eso. Pero resulta que el término clase viene precisamente de eso, de una tabla de frecuencias. De una tabla de frecuencias de los ingresos. ¿Y qué se buscan? Se buscan, obviamente, los ingresos medios, no los ingresos más bajos, que serían las clases iniciales, o los ingresos más altos, que serían las clases, las últimas clases de una tabla de frecuencia, sino básicamente aquellos ingresos que se consideran intermedios, ni mucho ni poco. Normalmente esto de aquí se define como todos los ingresos que están, que tienen esa característica, dos salarios mínimos nacionales, que redondeando está más o menos en 2.100 bolivianos, creo, hasta llegar a los 8 salarios mínimos nacionales. ¿Listo? Entonces, aquellas personas que perciben ingresos, o las familias, hablando ahora de familias, porque precisamente nuestra base de trabajo está relacionada con familias. Entonces, las familias que forman parte de la clase media en la percepción de ingresos
los miembros de la familia, o sea, de manera conjunta, todas las personas de una familia, de una casa, que viven en una casa, ¿listo? Y que se consideren familia entre sí. El valor del ingreso acumulado debería estar entre 2 salarios mínimos nacionales y 8 salarios mínimos nacionales. Y eso serviría para identificar los salarios que se consideran medios o los montos de ingreso del grupo familiar que se considera medio. Todos los ingresos inferiores a 2 salarios mínimos nacionales ya se consideran ingresos bajos. Y todos los ingresos que superan los 8 salarios mínimos nacionales, ¿sí? Estaríamos hablando de 17,000 bolivianos para arriba, ya forman parte del grupo de salarios altos. ¿Listo? Entonces tenemos nosotros esa referencia. Entonces, esta urbanización se conoce como una urbanización característica de esta clase media, ¿sí? Tanto se habla clase media, clase media, clase media. ¿Qué cosa es la clase media? La clase media está conformada por todas aquellas personas, no solo de la ciudad, ¿sí? No solo que viven en las ciudades, sino que viven en el área rural también, que tienen ingresos que superan los 2 salarios mínimos nacionales, pero que llegan al límite de 8 salarios mínimos nacionales. ¿Listo? Entonces, tenemos eso como referencia. Ahora, en esta urbanización o en esta OTB existen 140 familias. Y nosotros estamos trabajando no con las 140 familias, estamos trabajando con 17 familias. Y estamos haciendo un estudio entonces, no a una población, porque las 140 familias sería el total de familias de la urbanización periodista. Entonces, ese total sería una población. Nosotros estamos trabajando con una muestra, es decir, con una parte de esa población. Y esa muestra se llama en nombre técnico una muestra de panel, ¿sí? Entonces es un panel o grupo focal, ¿listo? ¿Y qué significa que sea panel o grupo focal? Significa que son familias a los que se llega a un acuerdo con esas familias que supuestamente son representativas de la población, ¿ya? O sea, tienen características similares a las de toda la población. Por tanto, representarían las características de la población. Lo que estoy explicando es importante. Por ejemplo, para estudios de mercado, que un ingeniero comercial muchas veces tiene que hacer. Ahora bien, un panel o grupo focal es una muestra representativa de la población a la que se le hace seguimiento. Se hace seguimiento. Y a estas 17 familias se ha hecho seguimiento por un mes. Por un mes. Y en ese seguimiento, el seguimiento creo que era cada 3 días o cada 5 días, no recuerdo. ¿Por qué? Porque ese es un estudio real, es un estudio verdadero, no es copia de un libro ni nada. ¿Listo? Datos de un libro, se ha copiado los datos de un libro. Es un estudio de mercado realizado para determinar los hábitos o de consumo de las personas de productos masivos, no solo leche, pero en este caso estamos viendo solamente lo que es la leche. ¿Listo? Del año 2017. Y uno dice, yo quiero de este año. La cuestión es que los datos de este año no vas a obtener porque todavía no se ha hecho. ¿Listo? Además, este estudio es un estudio que normalmente se realiza cada 2 años, etcétera. Y estos son los resultados del último estudio que se tiene disponible de los hábitos de consumo de leche. Y como es un panel o es un grupo focal, se hace seguimiento. Y por tanto es un estudio que en términos de costo y de tiempo es oneroso. Es decir, es más fácil mandar un enlace para que llenen un cuestionario, infinitamente más fácil, que ir casa por casa de las 17 y darles un formulario para que vayan llenando día a día. En ese formulario dice
¿Cuántos panes ha comprado el día de hoy? ¿Cuántas unidades de leche ha comprado el día de hoy? ¿Cuántas unidades de o cuántos kilos de arroz ha utilizado o qué cantidad de arroz ha utilizado el día de hoy? ¿Qué cantidad de fideo ha utilizado el día de hoy para la preparación de alimentos? ¿Cuál es la cantidad de carne vacuna que ha utilizado el día de hoy? ¿Cuál es la cantidad de carne de pollo que ha utilizado el día de hoy? O sea, es un estudio súper detallado, ¿ya? Y esas personas tienen que responder según lo que corresponde. No tienen que inventarse. El día de hoy, en mi familia, hemos consumido 12 unidades de pan, toda la familia. Hemos consumido 1 litro de leche, por ejemplo. O hemos comprado una bolsa o una caja de leche. ¿Listo? Y hemos consumido, porque es consumo del día. Arroz, nada, 0. ¿Sí? Fideo, nada, 0. En verduras, a nivel global, en total hemos debido utilizar un valor de algo que representa 5 bolivianos, ¿listo? Y así sucesivamente. ¿Captan la idea? Y es día a día que se hace este seguimiento. Obviamente cada 5 días se obtienen los datos o cada 3 días, depende de cómo se organice. Así que como ven, es un estudio bien exhaustivo, bien detallado y por tanto los resultados, por ejemplo, del consumo de leche del mes exactos, ¿sí? Están aquí. Así que yo quería explicarles precisamente esto antes de empezar. Decirles que estas cantidades son exactas. No es más o menos lo que a nosotros nos preguntarían. Y el mes pasado, ¿cuántos litros de leche usted su familia consumió? Dice. Y si me preguntaran eso a mí, yo diría, no sé, porque no sé. Y si alguien me dice, no, tiene que darnos un valor, a ver, no sé, yo creo que no sé, unos 12 o 13 litros, yo creo 13 está, pero seguro 13, no, me estoy inventando, ¿sí? Porque no sé la respuesta correcta. ¿Captan la idea? Aquí estas respuestas son exactas, porque se ha hecho seguimiento. Las personas tenían que registrar día a día, ¿ya? Sin inventarse. Y si un día no consumían algunas cosas, se ponía 0, pues, y ya. Pero este es el resultado acumulado de un mes. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, supuestamente estamos ante familias representativas de una clase que todos hablan, todos mencionan, clase media, ¿sí? Entonces, esto es un estudio relacionado con los hábitos de consumo de leche de familias, ese es el marco del estudio, esa es la unidad de información de una urbanización que representa a la clase media. Y estos resultados respecto del consumo son exactos porque es el seguimiento realizado día a día. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué es importante eso? Mencionar todo eso. Por las conclusiones a las que vamos a llegar como resultado de este estudio. ¿Listo? Así que los datos son exactos. El número de personas por familia también era exacto, ¿listo? Porque era hasta con nombre, apellido, edad, ¿sí? Así que si es 3 es porque de verdad eran 3. Y si es 6 es porque de verdad en el mes que se ha hecho el estudio eran 6. Con nombres, apellidos, edad, hasta con carne de identidad, puede ser. ¿Listo? Así que aquí está toda esta información exacta, exacta, exacta. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Realice el análisis exploratorio de datos respecto del consumo mensual de leche. ¿Cuáles serán las conclusiones de dicho análisis? Ya, me pide análisis exploratorio de datos. Bien, del consumo mensual de leche. Ya, perfecto. O sea, de las dos variables me pide que solo trabaje con una. Nada más. Con solamente una.
Bien, entonces aquí me está pidiendo que realice un estudio univariado. Ahora, el análisis exploratorio de datos, ¿qué es? El análisis exploratorio de datos es un estudio que forma parte de lo que es estadística descriptiva. ¿Listo? Bien, a ver, vamos a ver qué ha pasado con este análisis exploratorio de datos. Bien, para ello, vengo aquí y... y aquí está eso, ¿no? Que les comentaba. El primer manzano está conformado por 8 familias, que era el que les había indicado hace rato en el mapa. ¿Listo? Bien, subimos, porque este es el solucionario. Y esta es una parte del solucionario que hemos hecho el anterior semestre, porque el anterior semestre esto no hemos terminado. ¿Listo? Pero ahora sí, yo he terminado. Bien, el análisis exploratorio de datos es una técnica estadística que busca determinar las características de forma, tendencia y variación de un conjunto de datos. Forma, tendencia, variación. Forma, tendencia, variación. ¿Listo? Ahora, para la forma trabaja con el gráfico de caja. Probablemente con el ingeniero Wilder, ¿sí? Hayan visto el gráfico de caja, porque yo a él le he enseñado el gráfico de caja. Entonces, él tal vez les ha transmitido ese conocimiento. El análisis exploratorio de caja, de datos, además de trabajar con el gráfico de caja, perdón, realiza el análisis de la tendencia no con la media aritmética, porque ustedes han avanzado la media aritmética, no trabaja con la media aritmética. La moda es una medida de tendencia, tampoco trabaja. La media geométrica no, tampoco la media armónica, no se usa. Lo que se usa en el análisis exploratorio de datos es la mediana. ¿Listo? La mediana, el gráfico de K. Para la forma también ustedes saben que existe el histograma de frecuencias, pero no se usa en el análisis exploratorio de datos el histograma de frecuencias. Tampoco se usa el polígono de frecuencias. El análisis de la forma también se puede hacer con las medidas de asimetría, que por ejemplo está el índice de asimetría de Fisher, que probablemente deben recordar por ese nombre que estoy dando ahora, o el índice de asimetría de Pearson, ¿sí? Pero no se usa en este caso. ¿Por qué? Porque todo el análisis de forma se realiza con este gráfico de caja. El análisis de la tendencia se realiza con la ayuda de la mediana. Y la variación se puede realizar con la desviación estándar o desviación típica, pero en el análisis exploratorio de datos no se usa la desviación estándar. Tampoco se usa la desviación media, tampoco se usa la desviación absoluta. Tampoco se utiliza la desviación media cuadrática o varianza. El intervalo intercuartil podría usarse, pero en realidad el que se usa es el intervalo semi-intercuartil. Entonces, nosotros vamos a ver las características de la variable consumo mensual con el gráfico de caja, con la mediana y con el intervalo semi-intercuartil como medida de variación. Con 3 cosas vamos a hacer todo. ¿Listo? Con 3 cosas vamos a realizar todo este análisis. Pero aquí hay una característica importante. El gráfico de caja, que es este que están viendo aquí y que seguramente el Inge Wilder les ha enseñado, necesita para su construcción del siguiente conocimiento. Número 1, tienes que saber sí o sí el valor del dato mínimo y el valor del dato máximo. Entonces uno dice, pero eso es fácil. Sí, es fácil. Lo único que tenemos que hacer es ordenar los datos y tener la referencia del dato mínimo y tener como referencia la información del dato máximo. Listo, entonces no hay problema. Como ustedes han visto, eso se obtiene sin mayor inconveniente. Ahora, como ustedes pueden ver, debemos trazar una línea que una los puntos que representan el dato mínimo y el dato máximo. Perfecto. Ahora, sobre esa línea, sobre la línea, ¿sí? Tenemos que trazar, a ver, esto de aquí, esto.
Sobre la línea tenemos que trazar una caja. Tenemos que dibujar una caja. ¿Listo? Y esa caja tiene las siguientes características. ¿Dónde empieza la caja? ¿Dónde va a empezar? ¿Dónde va a terminar la caja? Bien, la caja va a empezar en algo que ustedes conocen que se llama el cuartil 1. ¿Listo? Q1 o Q sub 1. Y la caja va a terminar en el cuartil 3. ¿Ya? Entonces la caja empieza en el cuartil 1 y la caja termina en el cuartil 3. Pero ustedes han visto que esa caja se dividía. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir esa caja. Hay que dividir esa caja con una línea de referencia. ¿Sí? Dígame. Perdón ¿Sí? que le interrumpa, pero eh, creo que no vimos eso con el Inge Wilmer de la caja. En sí, las otras sí, el histograma y eso sí, pero este gráfico de caja no lo recuerdo. Ya, muchas gracias por informarme. Le voy a jalar las orejas al Inge Wilder, ¿listo? No se preocupe. Pero miren, están aprendiendo, no me digan que no están aprendiendo. ¿Ya? Entonces, tomen nota de eso. ¿Listo? Bien, ahora, aquí tenemos el cuartil número 1, está el cuartil número 3, y ustedes han visto, ¿no? Hace ratito que la caja se dividía en dos, con una línea. Bien, esa línea, en términos de escala, estaría representado por lo que se llama el cuartil 2. ¿Listo? Entonces, para hacer este gráfico de caja necesitamos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Además, aquí hay una característica que es bien importante y eso ustedes deben saber. El cuartil 2 es igual a la mediana. ¿Listo? Así que el cuartil 2 es una medida de tendencia además. Ahora, ¿para qué sirven los cuartiles? En primer lugar, ¿cuántos cuartiles hay? Hay 3. Alguna vez he preguntado cuántos cuartiles hay y alguien me ha respondido 4. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que 4 cuartiles? Es que su nombre dice cuartil, pues entonces tiene que ser 4. No, existen 3 cuartiles. Otra cosa es que esos 3 cuartiles dividan al conjunto de datos en 4 partes. Hay 3 cuartiles que dividen al conjunto de datos en 4 partes. La primera parte es esa y se usan números romanos, ¿listo? La segunda parte es esa. La tercera parte es esta de aquí. Y la cuarta parte es esta de aquí. Y usamos números romanos. El primer cuartil, ¿listo? Perdón, el primer cuartil, ¿para qué sirve? Sirve para dividir el conjunto de datos en el primer segmento. Estamos dividiendo el conjunto de datos en segmentos. Entonces, el primer segmento estaría compuesto por todo el rango de valores que empiezan en el dato mínimo y llegan hasta el valor del cuartil 1. Y ya tengo aquí esto del corchete. Ustedes saben que estoy utilizando esta cuestión de los corchetes como intervalos, ¿listo? Intervalos cerrados. Entonces, el primer segmento empieza en el dato mínimo y llega hasta el cuartil número 1. Ya, llega hasta el cuartil número 1. El segundo segmento, ustedes se han dado cuenta. Pam, 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 pam. El segundo segmento empieza ¿dónde? Empieza en el cuartil 1, pero aquí hay una diferencia importante. Abierto, ¿sí? En el cuartil 1. ¿Y llega hasta dónde? Llega hasta el cuartil 2. ¿Ya? ¿Y cómo toma el cuartil 2? El cuartil 2 lo toma, pero solo como referencia. ¿Listo? Entonces aquí el cuartil 2 se toma como abierto. El segmento 3. El segmento 3 empieza
en el cuartil 2, pero solo como referencia, no lo toma. O sea, ni el segmento 2 ni el segmento 3 toman al cuartil 2 porque es abierto. O sea, llegan hasta el cuartil 2, se ubican al ladito del cuartil 2, pero no lo toman en cuenta, ni el segmento 2 ni el segmento 3. O sea, queda al aire el valor del cuartil 3. O del 2, perdón. Y esto llega hasta el cuartil 3. Y en el cuartil 3, el cuartil 3, ese sí es cerrado. ¿Listo? Y el cuarto segmento empieza en el cuartil 3, pero solo lo toma como referencia porque el valor del cuartil 3 pertenece al tercer segmento. ¿Listo? Y eso se extiende ¿hasta dónde? En teoría, hasta el dato máximo. Y el dato máximo, obviamente, sí o sí tiene que formar parte del último segmento, entonces cerrado. Entonces, aquí utilizamos la lógica de los intervalos. Intervalos cerrados, intervalos abiertos, intervalos cerrados. Y aquí podemos ver que el cuartil 3 queda flotando. No pertenece ni al segmento 2 ni al segmento 3, queda ahí. Bien. Ahora, si es que ustedes se fijan, por toda esta organización que tenemos una organización jerárquica de la información que va de menos a más. Y el segmento 1 representa, en nuestro caso, el segmento 1 va a representar o va a ser igual a, va a ser sinónimo de un nivel de bajo consumo o un consumo bajo. ¿Listo? Consumo de leche en este caso. Consumo bajo. ¿Listo? El consumo de leche aquí, ¿cómo se considera? Bajo. El último segmento obviamente va a ser lo contrario. Entonces ahí va a haber un nivel de consumo. Pero ese nivel de consumo se va a considerar alto. El segundo segmento es por debajo del promedio. ¿Listo? Por debajo del promedio. Y el tercer segmento es por encima del promedio. Ya, y uno dice por debajo del promedio, por encima del promedio, el consumo. El consumo está por debajo del promedio. Pero no es el consumo más bajo. El consumo más bajo corresponde al primer segmento. El segmento 3 dice por encima del promedio. Ya, pero no es el más alto, es el que está por encima del promedio, pero no es el consumo más alto, porque el consumo más alto corresponde al segmento 3. Ahora, si es que ustedes se fijan, la caja está encerrando, ¿a quién está encerrando la caja? La caja está encerrando al segmento 2 y al segmento 3. Por tanto, el segmento 2 y el segmento 3, desde la perspectiva de este análisis, corresponde a algo que aquí arriba vamos a hacer, porque ya no me alcanza el espacio. ¿Listo? Y ahí arriba, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar lo que corresponde al consumo medio. ¿Listo? Entonces, el consumo medio estaría conformado por los límites de la caja y que encerrarían al segmento 2 y al segmento 3. Entonces, como ustedes pueden apreciar, aquí nosotros estamos algo parecido, ¿sí? A lo que también se hace en las tablas de frecuencia, donde el nivel de consumo es, donde tenemos clases inferiores, clases con valor alto, clases con valor medio. Solamente que aquí en vez de clases decimos segmentos. Y en vez de establecer intervalos de clase, establecemos intervalos de cada segmento utilizando los cuartiles como referencia. Y uno dice, ¿y por qué se usan los cuartiles? Porque ustedes deben saber, y eso sí es obligatorio que sepan, que el 25% de la información se acumula en el primer cuartil, o sea, en el primer segmento, listo, que está delimitado por el primer cuartil.
El 25% de la información se acumula en el segundo segmento. El 25% de la información se acumula en el tercer segmento. Y en el último segmento se acumula el otro 25% de la información. Por tanto, aquí ya sabemos de antemano qué resultados vamos a obtener. El segmento de consumo bajo representa el 25% de toda la información disponible. Lo mismo el segmento más alto de información y el segmento intermedio sería un 50% acumulado. ¿Ya? Entonces ahí habría un 50% acumulado. En teoría. Después las cosas cambian. Pero lo interesante es que aquí nosotros podemos tener esa caracterización. ¿Ya? Y como pueden apreciar ustedes, por la información disponible, el dato mínimo, ¿sí? El cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el dato máximo estarían ubicados en este rango de valores. Aquí sería 14. Aquí sería 16, redondeando, ¿listo? Aquí sería 21. Aquí sería 24 punto algo. Yo voy a redondear, ojo, yo voy a redondear a 25. Y el último equivale a 28. ¿Listo? Entonces, aquí por el valor de la escala y redondeando, tenemos los valores redondeando, insisto en ese término, redondeando. 14, 16, 21, 25 y 28. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si una familia de clase media, entre comillas ese término, ¿sí? Porque a algunas personas creo que no les gusta usar ese término, pero existe, y si existe, se puede usar. Bien, si una familia que tiene estas características en términos de ingreso, en un mes, de manera exacta, así contando, consumen, por decir algo, 22 litros de leche al mes, ese 22, ¿dónde estaría? Estaría por aquí, en esta escala. Y eso haría que su nivel de consumo esté por encima del promedio. Está por encima del promedio. ¿Listo? Y el promedio es 21, que es el cuartil 2, que es la mediana. Entonces está por encima del promedio. Entonces el nivel de consumo tiene esa característica. Está por encima del promedio. Este de aquí, este puntito, ¿no? No esto que es el cuartil 2. Pero tampoco es un nivel de consumo súper alto, ¿no? Pero supera el promedio. Pero dentro de un nivel de agrupación mayor, ese nivel de consumo se considera medio. Entonces, ¿qué hemos hecho con este gráfico de caja, por ejemplo? Hemos desarrollado una escala de clasificación del consumo. Por ejemplo, hay una familia en la que se consume 26 litros de leche al mes. El 26 estaría por aquí. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de esa familia en el consumo de leche? Tienen un consumo alto. Y si hay una familia que consume 15 litros de leche en un mes, estaría aquí. Y ese su consumo es bajo, según los datos que hemos obtenido. Y lo que nosotros hemos hecho ahora ha sido construir una escala para ir clasificando el consumo. Entonces ya podemos caracterizar el consumo o el comportamiento del consumidor. En base a esto, fíjense qué interesante, ¿no? Así que esto que hemos hecho, por ejemplo, sirve para clasificar el consumo de las personas. Y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque a veces, cuando se hacen preguntas, cuando se hacen consultas, alguien dice consumo bajo, ¿listo? Alguien dice consumo medio y alguien dice consumo alto.
Y tenemos esto para elegir, como si fuese un cuestionario, ¿sí? Y aquí me preguntan, ¿cuál es el nivel de consumo? Entonces aquí se habla nivel de consumo. ¿Listo? Y en este caso, por ejemplo, podemos hablar de leche. ¿Listo? ¿Usted cómo considera el consumo de leche de su familia, por ejemplo? Y nos dan estas opciones para marcar. Y por ejemplo, alguien dice, no, el nivel de consumo de mi familia es, yo creo que es bajo. ¿Listo? Otro va a decir, yo creo que el nivel de consumo de mi familia es alto. ¿Listo? Entonces a una persona yo le pregunto, ¿y por qué dices que el nivel de consumo de tu familia es bajo? Porque en total llegamos a consumir unas 12 unidades de leche. Por eso he respondido que es bajo. ¿Sí? Es menos de 1 litro por día para toda la familia. Y otro me dice, nuestro consumo es alto, pues 15 litros de leche consumimos en todo el mes. Y pues, a ver, ¿qué familia consume 15 litros al mes? A ver. Entonces, 15 es nuestro nivel de consumo y yo considero que nuestro consumo es alto, dice. Pero si se fijan, 15 no es un consumo alto, como esa persona se imagina. Según nuestra escala, es un consumo bajo. Y esa persona que consume 12, o esa familia en la que se consumen 12 litros de leche al mes, su consumo es bajo, pero muy por debajo de las expectativas. Muy por debajo de las expectativas. Entonces aquí hay un problema. Cuando normalmente se plantea una escala cualitativa, y por si acaso todo esto que estamos comentando no es una pérdida de tiempo, porque debería servir para fortalecer los conocimientos que tienen ustedes. ¿Listo? Cierro un paréntesis. ¿Y por qué he cerrado ese paréntesis? Porque esto que estamos avanzando, porque estamos avanzando, ¿saben? Cosas que deberían saber, y me imagino saben, de estadística 1. Y ¿cuál es el problema de la forma de medir en términos cualitativos? Porque aquí estamos obteniendo información en términos cualitativos. ¿Cuál es el problema de lo cualitativo? El problema de lo cualitativo es que normalmente es subjetivo, porque lo que alguien considera alto, para él en realidad no es alto, pero él cree que es alto. ¿Listo? Entonces, lo que alguien cree que es alto para él, no es alto, y lo que alguien cree que es bajo para él, no es bajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que lo cualitativo no es que sea cualitativo, ¿sí? Porque lo cualitativo se usa cuando normalmente no se puede medir, no se pueden realizar mediciones. Pero ¿cuál es el problema de lo cualitativo? Que hay que evitar en la medida de lo posible la subjetividad. Por ejemplo, en este momento, si yo pregunto a alguien y lo que estoy explicando se entiende, estoy explicando bien, y tal vez alguna persona diga, sí, está explicando bien nomás. Otra persona diga, nah, más o menos. Otra persona, una macana está explicando esto. Explica mejor la docente ¿de qué? De costos, digamos. O el docente de costos, no sé. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hay una percepción. Y el problema de la percepción es que lo que para mí se percibe de una manera, para otros se percibe de otra manera. Y ahí lo subjetivo está funcionando. Por ejemplo, hagan de cuenta que yo soy bien bonito y me estoy rajando explicando, ¿listo? Y soy bien bonito porque regalo nota y todo eso. Y a los estudiantes les pregunta el jefe de carrera, ¿qué tal es el docente Marco Camacho? Ese que es tan bonito, les regala nota y de paso explica bien. Entonces muchos dirán, es excelente, es muy bueno. Ya, perfecto.
Pero ¿qué pasaría que llega el primer parcial y así ese docente así tan bonito que regala nota y que explica tan bien, les aplazan, les ha aplazado, ¿sí? La mejor alumna o alumno del curso ha reprobado el examen, pero sigue explicando bien, ¿listo? Y les ha regalado nota en las prácticas, solamente que en el examen los ha masacrado. Y ahora va a venir el jefe de carrera y les va a preguntar, ¿y cómo es el docente Marco Camacho como docente? ¿Cómo calificaría su desempeño? Entonces ahí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque va a haber alguna subjetividad y alguien por rabia, por bronca, ¿qué va a decir? Es pésimo, es malo, pero te he regalado 5 puntos para la práctica. Sí, es malo, es pésimo, pero si explico muy bien, ¿qué me importa? Me ha aplazado, ¿sí? Entonces ahí hay subjetividad. ¿Captan la idea? Entonces lo cualitativo tiene un problema, que es subjetivo. Lo que para algunos es alto, para otros es bajo. Lo que para algunos es medio, para otros es alto. Lo que para algunos es bueno, para otros es malo, por la cuestión de la percepción. Entonces, ¿cómo arreglamos esa cuestión de la percepción? ¿Cómo anulamos esto? ¿Así? Con una escala, construyendo una escala. Y al momento de construir esa escala, nosotros ya sabemos ahora cómo clasificar los comportamientos de los consumidores en este caso. A ver, alguien del curso que sepa más o menos la cantidad de leche promedio que se consume en su familia en un mes. ¿Alguien se anima? ¿Alguien que sabe y más o menos y se anima a darme la información? ¿Quién será, por favor? ¿Alguien sabe? Yo estimo 24 litros, tal vez, Muy bien, al mes. muchísimas gracias. Gracias por su participación. Esos 24 litros, ¿dónde está? Estaría aquí. ¿Listo? Justo aquí. Y por tanto, ese nivel de consumo de leche se considera que está por encima del promedio. Por encima del promedio, pero todavía pertenece al nivel de consumo medio. Está por encima del promedio. El promedio es el cuartil 2, que en este caso o es el cuartil 2 o la mediana. ¿Listo? Pero que todavía forma parte del grupo de consumo medio. Entonces, así se caracterizaría o se clasificaría el nivel de consumo de su familia, por encima del promedio, ¿sí? Pero todavía perteneciendo al grupo de consumo medio. O sea, hay una tendencia de consumo alto, pero no llega al grupo de consumo más alto todavía. Por encima del promedio, tendiendo a ser alto, así sería el nivel de consumo de su familia en términos de leche. ¿Listo? Entonces eso se hace de esta manera, como pueden ver. Ahora, ¿cómo se calculan los cuartiles? Los cuartiles se calculan de manera bien facilita. Hay dos métodos básicamente para para calcular los cuartiles, ¿sí? Por ejemplo, aquí, esto es Excel, ¿sí? Y si, por ejemplo, aquí en el Excel, aquí en el Excel, aquí en el Excel, aquí, escribo cuartil. Aquí, la función antigua, ¿ya? De todo esto, quiero obtener, por ejemplo, el valor del primer cuartil. 1, ¿listo? Se escribe cuartil, se marca el bloque de datos y se pone 1. Ustedes pueden ver, me da el resultado 16. Perfecto. Ahora, para obtener el resultado del cuartil 2, miren, así se escribe. Cuartil, este de aquí abajo, los datos, me dice, ya, yo le doy los datos, marco todos los datos. Separador de listas y le digo el segundo cuartil. Como ustedes ven, aquí dice el valor de la mediana, o sea, el segundo cuartil equivale a la mediana. Ahora, me vengo aquí y le digo, y digo otra vez cuartil,
¿Listo? Estoy repitiendo la fórmula 3 veces, fíjense, para que ustedes tomen nota. Y marco todo esto. Y aquí le digo ahora el tercer cuartil. ¿Listo? Y sale 24. Ahora, estos métodos, esta forma de calcular los cuartiles que usa el Excel, me imagino que es lo mismo que su docente, el ingeniero Wilder, les ha explicado, porque se utiliza el método de redondeo o del vecino más cercano. ¿Listo? Entonces aquí estamos utilizando el método del redondeo o del vecino más cercano. Y uno dice, ¿por qué? Porque si se fija, yo he utilizado otro método. Este método que he utilizado y que está aquí en este recuadro se llama método de interpolación. El método del redondeo o del vecino más cercano es un método donde los resultados se van redondeando. Y por tanto, como se va redondeando, estos resultados se consideran aproximaciones. Y por el método de interpolación se obtienen resultados exactos. Bien, a ver, veremos cuál es la diferencia entre estos métodos. ¿Listo? Si ustedes se fijan en el Excel y ya tiene la fórmula, ¿no? El cuartil 1 vale 16. Y por el método de interpolación es 16. El método de interpolación, como ustedes pueden apreciar, requiere utilizar de esta expresión. Expresión que se está desarrollando aquí. ¿Sí? Ahí se tiene el desarrollo que corresponde de la expresión y ahí se están reemplazando los datos. Y uno dice el método del redondeo del vecino más cercano y el método de interpolación generan el mismo resultado. Sí, generan el mismo resultado. Vamos para el segundo caso. ¿Listo? En el segundo caso, el cuartil 2, el Excel, utilizando el método de redondeo, dice que es 22. Y el método que yo estoy usando, que es el método de interpolación, también ha obtenido el resultado 22. O sea, súper. Es lo mismo. Entonces, excelente. Estamos con lo mismo. Bien, ahora vamos al tercer resultado. El tercer resultado es el cuartil 3, que vale 24, fíjense, según el método del vecino más cercano, del redondeo. Pero en mi caso he obtenido 24.5. Y uno dice, ops, aquí es diferente. ¿Qué ha pasado? Es que para que aquí salga 24, ¿sí? Fíjense, el lugar del cuartil es el lugar 13.5 según este. Pero el Excel lo que hace es redondear al vecino más cercano, ¿ya? Y en este caso está redondeando al lugar 13, no está redondeando a 14, al 13 está redondeando. O sea, está redondeando al vecino más cercano desde una perspectiva subjetiva, o perdón, inferior. ¿Listo? No subjetiva, inferior. O sea, es el lugar 13 y por tanto es el valor 24. Pero en realidad el cuartil 3 está en el lugar 13.5, o sea, está entre el 13 y el 14. O sea, debería ser 24.5. Y el método de interpolación sí lo ha pillado, sí ha pillado que el valor es 24.5. Mientras que aquí se ha redondeado a 24. Entonces, ¿cuál es el valor exacto del cuartil? 24.5. Y este 24 es solo una aproximación. El lugar del cuartil es el 13.5, o sea, el lugar, la posición 13.5, entre el 13 y el 14, por aquí al medio. ¿Listo? Pero el método de redondeo dice, no, 13.5 no hay. No llega al 14, pasa del 13, por tanto 13. ¿Listo? Mientras que el otro método dice, no, es 13.5 exacto. Y como es 13.5 exacto, vamos a interpolar. Interpolar es encontrar un valor entre dos límites. ¿Listo? Tengo un límite inferior, tengo un límite superior
Y la interpolación es, en este rango de valores, entre ese límite inferior y superior, es encontrar un valor dentro de esos límites. Interpolar, eso significa. Interpolar es encontrar un valor que se desconoce dentro de dos límites conocidos. Extrapolar es otro término que seguramente han escuchado y seguramente muchos conocen. Interpolar es encontrar un valor dentro de este rango de valores conocido. Y extrapolar es encontrar un valor fuera del rango de valores conocido. Entonces aquí se está haciendo una extrapolación y aquí también se estaría haciendo extrapolación. Y aquí dentro se estaría haciendo lo que se llama interpolación. ¿Sabían esos conceptos? Excelente, muy bien. ¿No sabían? Ya sabemos. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué método prefiere el docente? El docente prefiere el método de interpolación porque los resultados son exactos. Pero el Excel usa el método de redondeo. ¿Está mal? No, no está mal. Solamente que si eres ingeniero, se supone que a los ingenieros les gustan los valores exactos, ¿sí? Exactos. Por algo ha estudiado ingeniería, ¿sí? Exacto, exactitud, precisión. Bueno, ya, entonces el método de interpolación te da eso que quieres. Y el método de redondeo es una aproximación. Como ven, funciona la aproximación. Funciona bien, ¿ya? Solamente en algunos casos esa aproximación puede diferir. Difiere mucho. Aquí está, la diferencia es en medio litro, ¿listo? Y alguien dirá, pero medio litro no es nada, entonces no pasa nada, ¿listo? Pero alguien dirá, no, pero medio litro es medio litro, entonces ya depende de cada quien. Bueno, entonces aquí tenemos esto como elemento básico. Esto se ha resuelto utilizando el método de interpolación que me genera resultados exactos. ¿Ya? Y si es que ustedes se fijan por aquí, este gráfico, por ejemplo, para el cuartil número 3, que corresponde a esto de aquí, ¿no? No llega ni a 24 ni a 25. Y uno dice, ¿y cómo se hace este gráfico? ¿El Excel puede hacer este gráfico? Sí, las últimas versiones de Excel sí pueden hacer este gráfico. ¿Ya? Por ejemplo, marco esto, voy a insertar, vamos a los gráficos, voy a ir a gráficos recomendados, todos los gráficos. Y por aquí hay un gráfico de caja y bigotes, dice, fíjense, caja y bigotes. Y uno dice, caja y bigotes, sí, es gráfico de caja y bigotes, ahí está mi gráfico de caja y bigotes. Como pueden ver, ¿ya? Entonces es mi gráfico de caja, pero uno dice, pero no se parece a este otro. Es que es por la cuestión de la escala y también porque hay que transponer. ¿Listo? Pero si realizas un cambio de escala, entonces se va a parecer mucho a esto. ¿Está bien? Ahora, pero ¿cómo se hacen los gráficos de caja y bigotes así de manera bien profesional, por ejemplo? Yo les había comentado que hay un programa que tal vez algunos de ustedes hayan descargado, no sé. Si, por ejemplo, abro ese programa, que es la última versión de este programa, así que estamos trabajando con lo más reciente, no con lo de hace 10 años o 40 años, no sé. Bueno, hace 40 años tampoco existía, hace 10 años sí este programa existía. Es la última versión, es la versión 19. ¿Listo? Ahí voy aquí a gráfica, le digo gráfica de caja, eso, simple, aceptar, de este, doble clic, aceptar. Espero un ratito que procese, ya está, ya procesado. Como han visto, ha salido de manera vertical, pero aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que estoy analizando una variable y esa variable es X. Y ahorita la variable está en el plano cartesiano, se estaría representando en el eje Y. Yo digo, no, pues, ¿qué pasó? Tiene que ser eje X, no tiene que ser eje Y. Sí, entonces transponer. Ya está. Y como ven, aquí sin ningún problema ya he realizado la transposición. Y es muy similar a lo que les he mostrado.
Pero también aquí hay una característica bien importante. Si voy a estadísticas, no se van a preocupar, ¿listo? Eso vamos a ver con calma un poco más adelante. Voy a estadísticos descriptivos, digo esto, estadísticas, pliqui, pliqui, pliqui. Perdón por mis efectos de sonido, me gusta, sí, poner efectos de sonido. Aquí dice primer cuartil, mediana, tercer cuartil, plic, mi efecto de sonido, pling, otra vez mi efecto de sonido, y ahí está. Ah, y miren, ya he calculado los cuartiles, ¿sí? Y esto de aquí voy a copiar como imagen, ¿ya? Y esa es una ventaja. Ustedes han visto, miren, qué bueno es este programa. ¿Cómo quieres copiar? Me dice. ¿Quieres enviar al Word, al PowerPoint? ¿Quieres copiar como imagen o quieres copiar? Yo voy a copiar como imagen, ¿listo? Para que no se distorsione nada. Y he copiado como imagen para que no se distorsione nada. Justo control V y miren, ahí está como imagen. Y sorpresa, ¿sí? El cuartil 1 vale 16, la mediana vale 22 y el cuartil 3 vale 24.5. Y uno dice, oh, ese programa, ¿cómo calcula los cuartiles? Con el método de interpolación, que es el más exacto. Y el Excel, ¿cómo calcula los cuartiles? Con el método de redondeo. Bien, basta con explicar esas cosas, pero algo para repetirles a ustedes, porque no se olviden que la anterior vez también les he dicho que van a aprender un poquito de Excel. Excel a nivel intermedio utilizando funciones estadísticas. La función que he usado es esta. ¿Ya? Para los que quieren tomar nota. ¿Listo? Entonces, para aquellas personas que quieren tomar nota, la función estadística que estoy usando es esta de aquí. Se coloca igual cuartil, paréntesis, se marca los datos, se marca el bloque donde están los datos con el mouse, ¿sí? O con el trackpad, como quieran. Se coloca el separador de listas. Ojo, en mi caso, el separador de listas es una coma. En el caso de sus computadoras, tal vez sea un punto y coma. ¿Ya? Y se coloca 1 para el cuartil 1. Colocas 2 para el cuartil 2 y colocas 3 para el cuartil 3. ¿Listo? Y si colocas 0, te va a dar el dato mínimo. Y si colocas 4, te va a dar el dato máximo. ¿Listo? Entonces, así nomás había sido. Cuartil, paréntesis, igual antes. Esa celda es igual al cuartil de estos datos 1. El separador de listas, aquí hay que tener cuidado. En mi computadora es una coma. En la computadora de ustedes tal vez sea un punto y coma. ¿Listo? Lo más probable es que sea punto y coma. Y nada más. Y una vez hecho eso, Enter. Para el cuartil 2, el último numerito reemplazan en vez del 1 por el 2. Y para el otro, en vez del 2, ponen el 3. Y si en vez del 3, por ejemplo, ponen 4, ¿sí? Dato máximo, supuestamente. Ah, no he corregido, ahora sí 4. En vez de 4 ponen 0, es el dato mínimo. ¿Ya? Entonces, si ponen cuartil, el bloque de datos y 0, el mínimo. Si ponen 1, el cuartil 1. Si colocan 2, es el cuartil 2. Si colocan 3, es el cuartil 3. Y si colocan 4, es el dato máximo. ¿Listo? Fácil. Pero un detallito. Está usando el método del redondeo. Nada más. ¿Está mal? No, es un método, ¿sí? Pero si quieres exactitud, mejor no uses ese método. Mejor hay que utilizar el método de la interpolación, cuya expresión está aquí y la forma de calcular está aquí, aquí y aquí. Bien, ahora sí, acabaremos esta parte. Ya hemos hecho el análisis, ¿listo? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí lo que tenemos realizado es, a ver, de esto hemos hecho el gráfico de caja. Ustedes han visto, no es nada mortal, ¿sí? Uy, ese gráfico de caja, qué mortal es. No, es facilito de hacer. Pero nuestro docente no nos ha enseñado, pero ya sabes. Entonces siempre se aprende algo nuevo, excelente, ¿sí? El análisis de tendencia ya lo hemos hecho. Y uno dice, ¿cómo que hemos hecho? Es que hemos calculado la mediana. ¿Y qué rato hemos calculado la mediana? Al momento de calcular el cuartil 2.
Lo único que nos falta es la variación. Para la variación vamos a utilizar el intervalo semi-intercuartil, que probablemente deben acordarse. El intervalo semi-intercuartil, porque me imagino que eso sí han tenido que haber avanzado. El intervalo semi-intercuartil es la diferencia que existe entre el valor del cuartil 3 menos el valor del cuartil 1. Y todo eso dividido entre 2. ¿Listo? Y esto es la formulita del intervalo semi-intercuartil. Nada más, eso es. Y miren, ya tenemos el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. Entonces, sin ningún problema, esta diferencia podemos realizar y dividimos eso entre 2. Bien, ahora, ¿qué hemos hecho con el intervalo semi-intercuartil? Muchos dicen, la estadística solamente son fórmulas, 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 pura fórmulas. Resuelves esas fórmulas, encuentras los resultados y punto. A ver, ¿entenderemos lo que es el intervalo semi-intercuartil? ¿Entenderemos? ¿Listo? Por ejemplo, aquí voy a remarcar el eje Y del plano cartesiano y el eje X del plano cartesiano. ¿Listo? Y utilizando la lógica de los vectores, ustedes saben, ¿no? Un vector tiene 3 características. Me marca la distancia, o sea, me dice cuál es la distancia, cuál es la dirección y el sentido. Bien, en este caso, lo único que me interesa es la distancia. ¿Por qué? Porque solamente estamos trabajando en una sola dimensión. ¿Y por qué estamos trabajando en una dimensión? Porque estamos haciendo un estudio univariado. ¿Y la dimensión Y existe? No, no existe. Y uno dice, ¿por qué no existe? Porque solamente estamos trabajando en el eje X. ¿Listo? Y por eso yo he hecho la transposición. ¿Listo? Porque solamente estamos trabajando en el eje X. El eje Y no existe. ¿Y por qué no existe? Porque no existe, pues, porque estamos haciendo estadística unidimensional. Entonces, ese sentido de, esas características de sentido y dirección que tiene el vector no voy a usar. Solamente el de distancia. Entonces, ¿cuánto vale, por ejemplo, el cuartil 1? El cuartil 1 hemos dicho que vale 16, pero como vector estaría representándose de esa manera. ¿Sí? 16. ¿Y cuánto vale el cuartil número 3? El cuartil número 3 como vector, tendría esta forma. Y la distancia de este vector estaría representándose por el valor 24.5. ¿Listo? Obviamente esto de aquí, el eje Y, tengo que empezar siempre en el origen, ¿no? Aquí estoy empezando acá porque obviamente el origen, el 0, estaría por aquí y no estaría representándose en la escala. Pero estas flechas o estos vectores siempre se marcan desde el origen, ¿no? Desde 0. Así que aquí estamos viendo estos vectores de manera parcial. ¿Bien? 16, 24. Perfecto. Y cuando hagamos la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, cuando planteemos la diferencia, lo que vamos a obtener, ¿qué cosa es? Lo que vamos a obtener al momento de realizar la diferencia es esta de aquí. Entonces, cuando yo digo cuartil 3 menos cuartil 1, lo que estoy obteniendo es este segmento. Y como ustedes pueden ver, este es el segmento de la caja. ¿Sí? O sea, ¿cuánto vale la caja? ¿Cuánto vale la caja? Y estoy dividiendo entre 2 ese resultado. Todos sabemos que cuando dividimos algo entre 2, aquí está, fíjense. Todos sabemos que cuando dividimos algo entre 2, obtenemos la mitad. O, siendo más técnicos, el punto medio. Entonces aquí estaríamos obteniendo
cuando dividimos entre 2 el punto medio de esta diferencia. Pero esa diferencia, ¿qué cosa es? Es una variación, ¿sí? Esta diferencia se entiende como una variación del consumo medio. Lo que más se consume en el consumo medio, menos lo que menos se consume dentro del grupo de consumo medio. Entonces aquí tengo la variación de la media, del consumo medio. Y al dividir entre 2 esa variación del consumo medio, sí, aquí me ha salido mal, al dividir entre 2, estamos obteniendo la media, ¿sí?, de la variación del consumo medio. Y uno dice, ¿y por qué no se toma el consumo más alto como referencia? ¿Por qué no se toma la variación del consumo más bajo como referencia? Es que normalmente esto puede generar sesgos. Eso me imagino que el docente les ha dicho. Y por tanto, no se trabaja ni con los valores más altos porque puede generar sesgos, y tampoco se trabaja con los valores más bajos porque puede generar sesgos. Eso en el intervalo semi-intercuartil, ¿listo? El intervalo semi-intercuartil así piensa. Y dice, la variabilidad de la media dividido entre 2, así tengo la variabilidad del punto medio, el punto medio de variación. Y está tomando como referencia aquella variación que se considera la más probable, esa variación que estaría ocurriendo en el 50% de la información disponible. Hay otra medida de variación que trabaja con todos los datos. Y esa medida de variación ustedes saben que se llama desviación estándar, ¿no? Y por ejemplo, aquí tengo la desviación estándar muestral, es la que vamos a usar. ¿Por qué? Porque es una muestra, ¿no? Entonces la desviación estándar muestral, ahí está, blam, blam. Miren, la desviación estándar muestral es 4.61, redondeando a 2 decimales, o 4.6 si quiere. ¿Listo? Y aquí, si es que ese resultado lo redondeo, es 4.3. Este resultado es 4.3. Este resultado es 4.6. Pero este resultado se ha obtenido con todos los datos. Este resultado se ha obtenido solo con los datos del medio. ¿Ya? Entonces ahí hay una característica bien importante. Y uno dice, ¿y por qué? Porque si se fijan, el último dato, en vez de que sea 28, puedo poner 108. ¿Listo? ¿Y qué ha pasado? La desviación estándar ahora es 21. Y este otro sigue siendo 4.3. No ha variado. Y uno dice, pero este valor, pues tiene un valor muy alto, súper alto. Y por tanto, este valor debería hacer que las cosas cambien. Sí, pero si se fijan, la tendencia en el consumo está aquí. Y este es un dato excesivamente alto. Tan alto que distorsiona toda la información. ¿Captan la idea? Entonces, un solo valor está distorsionando toda la información. Uno de los 17 datos lo está arruinando todo. Entonces, para evitar el sesgo de la información, porque hay información súper rara que afecta a todo. Y si se fijan, esa información así tan rara no ha afectado a los cuartiles, siguen valiendo lo mismo. Y uno dice, pero seguramente la fórmula no tiene ese valor 108. No, fíjense, tiene. Miren, está el 108. Pero los cuartiles son una medida insesgada. O sea, no se ve afectado por los valores excesivamente altos o excesivamente bajos. Y por tanto, no afecta su resultado. Pero aquí sí, fíjense, la desviación estándar. ¿Y por qué ve afectado su resultado la desviación estándar? Es que es una medida que trabaja con toda la información disponible.
Y si en toda la información disponible hay un dato raro, ese dato se refleja en el resultado. Y va a hacer que este resultado se distorsione. Esta es una medida de variación. ¿Qué significa eso? Que entre familia y familia la variación del consumo es en 22 litros de leche. Entre una familia y otra familia la variación es 22 litros de leche. Y uno dice que, o sea, entre el 21 y entre el 22 y el 24 hay 22 litros de leche. Al 26 hay 22 litros de leche, ¿no? Si se fijan, la variación entre el 22 y el 26 es 4. Pero aquí dice 21. Entonces, fíjense, ¿cuál es la medida más exacta de variación? La desviación estándar. Pero la desviación estándar tiene un problema. ¿Cuál es el problema de la desviación estándar? Que se ve afectado por valores excesivamente altos o bajos. Y esta variación del intervalo semi-intercuartil no se ve afectado porque trabaja con cuartiles, con esas medidas que ustedes han visto que... Miren, aquí voy a poner mi 10.008, ¿listo? Y estas fórmulas están enlazadas e incluyen al 10.008, fíjense, lo incluye. Pero no ha pasado nada. ¿Qué pasaría si coloco la desviación estándar aquí? Otra vez, a ver, desviación estándar muestral, que es esta. No se preocupen, eso luego les voy a explicar bien, ¿listo? Porque ahora no es hora de utilizar la desviación estándar muestral. Y miren, aquí me dice que la variación es 2.422. Y 422.38, 0.4 redondeado. O sea, la variación en el consumo de leche tiene ese resultado. Pero no es así. Y ese sesgo, porque hay un sesgo, se está produciendo por un solo dato. Un solo dato lo está arruinando todo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mejor no uses la desviación estándar. O control Z, perdón. Mejor usa el intervalo semi-intercuartil. Pero uno dice, pero ¿qué tal si esto lo arreglo como estaba? Ya arreglalo como estaba. Ahora, ¿cuál es el mejor resultado? Este, porque es más exacto. Y este otro es una aproximación, pero no está mal, fíjense. Peor era que confíes en este resultado, ¿sí? Por ser el más exacto, perdón. Peor era confiar en este. Ahora, ¿cuál es mejor? Este es mejor, ¿no? Perdón por usar el término no ve. Algunas veces se me sale. Es que soy bien cochabambino, pues, ¿qué voy a hacer? Y los cochabambinos así de pura cepa, alguna vez dicen, no ve. Y alguna vez también dicen, ¿sabes qué? Así que ahí están algunas cosas del cochabambino, ¿no ve? Bien, lo dejaremos esto y ya está. Entonces, como ustedes pueden ver, ya tengo la variación, ya tengo la tendencia y ya tengo la forma. Súper. Ahora, ¿qué voy a decir? Ahora voy a interpretar. ¿Por qué? Porque a mí me pedía que plantee las conclusiones. Y mis conclusiones van a estar en términos de forma, tendencia y variación. Ah, y otra cosita más en la forma, ¿sí? Eso me he olvidado. Ahora sí vamos a arreglar ese mi olvido. ¿Listo? Sí, por ejemplo, esto de aquí, otra vez como hace rato. Volvemos a colocar estas flechitas asemejando al plano cartesiano, al primer cuadrante del plano cartesiano. Y si utilizo, a ver, eso de aquí. ¿Qué hubiera pasado si hubiese hecho el polígono de frecuencia? No el histograma, el polígono de frecuencia, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si hubiese hecho el polígono de frecuencia? A ver, aquí voy a practicar. ¿Dónde está mi lápiz? Aquí está mi lápiz. Lápiz, lápiz, lápiz. Ya, ahora sí, ya no es con el mouse. ¿Qué pasaría si
utilizo el lápiz y quiero hacer algo parecido al polígono de frecuencias. Aquí va a subir, 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 y por aquí va a empezar a bajar, 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 bajar. Va a continuar y ahí, ¡pic! Ahí se va a quedar. Si yo realizo el polígono de frecuencias, obtendría algo parecido a esto. ¿Listo? Ustedes saben que cuando hacen el polígono de frecuencias pueden obtener una forma así, una forma así, y voy a tener que borrar esto. A ver, borraremos esto. O podría obtener una forma así. Seguramente eso se deben acordar, ¿no? Esto de aquí es una asimetría a la derecha, o perdón, a la izquierda, sesgado a la derecha. Esto es simétrico y esta es una simetría a la derecha, sesgado a la izquierda. Como ustedes pueden ver, la forma que he visto o que he obtenido es una forma asimétrica. Asimetría, es decir, los datos no se distribuyen de igual manera. Y con la ayuda de la tendencia, con esto, lo que nosotros vamos a hacer es, a ver, ya tenemos todo bien, sí, ya tenemos todo bien, esto un poquito más grueso, ya. Con la ayuda de la tendencia, márcate, con la ayuda de la tendencia, con el mouse hay que hacer, es el lápiz, no está funcionando bien. Bien, con la ayuda de la tendencia, que sería esto, la tendencia. Yo estaría dividiendo mi gráfico en dos partes. ¿Listo? A ver, vamos con esto de aquí y estaría dividiendo el gráfico, el polígono de frecuencia. Y también, si se dan cuenta, mi gráfico de caja en dos partes. Esa y esta otra de aquí. Ahora, aquí les pregunto, utilizando otro concepto de física, ¿sí? Densidad. ¿Cuál es la zona más densa? O sea, ¿cuál es la zona con más frecuencia, con más área? Obviamente, la zona de estas dos zonas, la que tiene mayor densidad es esta de aquí. Ya, pero esta zona de mayor densidad, ¿por qué se caracteriza? ¿Por qué es más denso? Porque sus resultados están por debajo de la tendencia, de la media, del promedio, de la mediana en este caso. Entonces hay más datos con valor medio bajo. Y esa es la característica, ¿no?, de esta simetría. Me imagino que eso su docente les ha indicado la anterior vez o el anterior semestre. ¿Por qué se caracteriza una distribución asimétrica a la izquierda, sesgada a la derecha? Porque lo más probable es que la variable tenga valores medios a bajos. ¿Por qué se caracteriza una distribución asimétrica una distribución asimétrica a la derecha, sesgada a la izquierda? Porque lo más probable es que sus valores tengan valores medios a altos. Y una distribución simétrica, ¿por qué se caracteriza? Porque lo más probable, lo más denso es que los valores medios de la variable son los más probables. ¿Listo? Y es lo más probable por eso, es lo más probable por esto, y es lo más probable por esto. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos eso. Ahora sí, con todo eso que estamos recordando, decimos, la distribución del consumo mensual de leche es asimétrica a la izquierda, sesgada a la derecha. Significa que el nivel de consumo de leche en la muestra es inferior al promedio, tendiendo a ser bajo. Es decir, se consume una cantidad de leche inferior al promedio. Y uno dice, ya, a nivel general, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre a nivel general? A nivel general, a nivel global, en esta muestra de estudio, lo que tiende a consumirse con mayor probabilidad son estos de aquí. Son niveles bajos, son niveles medios con tendencia a ser bajos. ¿Listo? Se consume una cantidad de leche inferior al promedio, normalmente.
es inferior al promedio tendiendo a ser bajo. Entonces, fíjense, esa es la característica básica del consumo de esta muestra. Y uno dice, ¿pero eso es verdad? Sí, eso es verdad. A ver, vamos aquí. Y aquí, fíjense, los datos están ordenados de menor a mayor. Y desde 14 hasta 22. Son, ¿qué cosa? 9 datos. Y lo que es mayor a 22 es esto. Son 8 datos. 9 mayor que 8. Hay una diferencia de 1. Sí, hay una diferencia de 1, pero ese 1 rompe el equilibrio. Por tanto, lo más denso es del promedio para abajo. Entonces, en la forma estamos analizando que, y eso también veía en el gráfico de caja, ¿no? Veía que la caja, fíjense, la caja, en esta parte tiene menor recorrido y en esta parte tiene mayor recorrido. ¿Qué significa eso? Que la caja no está centrada. La caja tiende hacia el lado izquierdo. La caja tiende hacia el lado izquierdo. Eso significa que hay desequilibrio en la distribución. Y como hay desequilibrio en la distribución, lo que tiende más es hacia la zona donde más se acerca, ¿listo? Y la zona donde más se acerca es un nivel de consumo bajo o medio, pero menos que el promedio. Pero en este caso incluimos al promedio también. Entonces, a nivel general, ¿cómo es el consumo de leche? Tiene una forma asimétrica, perdón, eso no debería ser así. Tiene una forma, ya, tiene una forma asimétrica a la izquierda, sesgada a la derecha. Ya, pero ¿qué significa eso? Significa que el nivel de consumo de leche es inferior al promedio, tendiendo a ser bajo. Es decir, se consume una cantidad de leche inferior al promedio, en términos generales. Pero que se consuma más leche, una cantidad de leche mayor al promedio, ¿ocurre o no ocurre? Claro que ocurre, pero es menos probable, es menos denso. Acuérdense de eso. Entonces es más probable, es más frecuente que el nivel de consumo sea una cantidad inferior al promedio. Es inferior al promedio tendiendo a ser bajo el nivel de consumo. Entonces ya sabemos una característica de nuestra muestra que representa a familias de clase media. Entonces las familias de clase media, si esto fuese verdad, consumen una cantidad de leche en su mayoría que no sobrepasa el promedio. Tiende a ser inferior a ese consumo promedio. Ya, pero ¿y cuál es el promedio? El promedio es la mediana, es 22 litros de leche. ¿Listo? Mejor con este color. Es 22 litros de leche. La variable va desde 24 a 28 litros, de 24 a 28 litros. Pero el valor más probable es 22. ¿Listo? El valor más probable es 22 como valor único. El valor más probable es 22 como valor único. Pero aquí hay una característica. Como ese valor 22 es el más probable como valor único, la mayor parte de los elementos muestrales sobre esa referencia de 22 tienden a consumir menos. ¿Se puede consumir más? Se puede consumir más, pero es menos densa esta zona. Por tanto, es menos probable. ¿Pero cuál es la referencia? La referencia es 22. Entonces, una familia promedio, ¿cuántos litros debería consumir de leche? Se estima que una familia promedio consuma 22 litros de leche, pero a nivel general el consumo es inferior a ese valor. Fíjense qué interesante, ¿no? Mis interpretaciones. ¿Y ese consumo es constante? No, pues, ¿cómo va a ser constante el consumo? El consumo no es constante. Varía de familia en familia.
y varía en un promedio, y no se olviden que es un promedio del punto medio, ¿no? ¿Se acuerdan? Con el intervalo semi-intercuartil. De eso dividimos entre 2 y nos quedamos con la mitad. O sea, de la caja, es decir, del consumo medio, pues, lo medio. Entonces, la variación más probable desde la perspectiva media es de 4.25 litros de leche, como diferencia de familia a familia. Pero alguien puede ver los datos y va a decir, a ver, la variación de familia en familia. Esta es la primera familia, esta es la segunda. Y aquí no varía, consumen lo mismo. Esta es la tercera familia. Y entre aquí y aquí varía a razón de 2 litros. ¿Listo? Y no es de 4. Aquí, esta es la cuarta familia y de aquí a aquí no varía, es 0. Sí, pero ¿estás tomando en cuenta esa variación? No, pero la variación es de 2, ya, aquí. De aquí a aquí no varía, la variación es 0, ya está bien, te doy la razón. Pero no digas 0, también toma en cuenta todo eso. Aquí. De aquí a aquí la variación es 1, sí, pero ahora yo te pido que tomes la diferencia entre 14 y 17. Entre aquí y aquí la diferencia es 1. Yo sé que es 1, pero ahora ve la diferencia entre el 14 y el 18, pero también ahora ve la diferencia entre el 16 y el 18. Ah, ya, pero ahí hay una diferencia de 2 y en el otro es de 4. Sí, pero ahora ve todas las diferencias entre sí, toditas, todas entre sí, todas entre sí. Todas las diferencias entre sí, todo este lío de las diferencias entre sí se resume en un valor, que es 4.3. ¿Listo? Entonces, ¿qué me puede decir del consumo de leche una familia de clase media? Lo primero que puedo decir es que el consumo más probable es de 22 litros de leche por mes. Como punto dentro de esta recta de consumo. Aquí tengo una recta de consumo. Entonces, si de esa recta de consumo me pides que identifique un punto, una tendencia, yo te digo que esa tendencia es eso. Entonces, de toda esa tendencia, o de toda esa recta de consumo, el que sobresale es 22. Esa es la tendencia de consumo. Ah, ya, entonces se consume 22 litros de leche por mes, en promedio. En este caso, como resultado de la mediana. Ya, pero y a nivel general, ¿cómo es el consumo? Tomando como referencia ese 22, el nivel de consumo tiende a estar por debajo del 22. ¿Sí? El nivel de consumo tiende a estar por debajo del 22 y llega incluso a ser un nivel de consumo bajo. Entonces es inferior al promedio, tendiendo a ser bajo. ¿Ya? Ahora, ¿todos consumen lo mismo? No, no todos consumen lo mismo. ¿Hay diferencias de consumo? Sí, hay diferencias de consumo. Esas diferencias de consumo, ¿qué magnitud tiene? 4 litros, redondeando, ¿sí? Así, redondeando. 4 litros es la diferencia de consumo entre familia y familia. Obviamente, entre algunas familias la diferencia es mayor o menor, pero a nivel global, la diferencia del consumo sería 4 litros de familia a familia. Bien, ¿qué he hecho? Ya le he dado sentido a todo el estudio que hemos realizado. Y por tanto, he generado conocimiento. El doctor Gunnar les habrá dicho que la metodología de la investigación busca generar conocimiento, sí. Pero saben, la metodología de la investigación se une con la estadística, porque la estadística le facilita a la metodología de la información resultados para generar ese conocimiento. Entonces ya conocemos algunos hábitos de consumo, ¿sí? Si se han dado cuenta. Y es más, hasta yo puedo clasificar ahora, porque hemos generado una regla de clasificación, ¿no? De los hábitos de consumo. Así que como pueden ver, está todo bien. Y como ustedes han visto, muchos de estos conceptos los han desarrollado el anterior semestre. Tal vez el gráfico de caja sea nuevo, ¿sí? Ya, pero no es gran cosa.
No sé si han visto este intervalo semi-intercuartil, probablemente lo hayan visto, pero fíjense, así se usa, así se interpretan los resultados. Y la ventaja del intervalo semi-intercuartil es que es una medida insesgada, donde las excesivas variaciones de los valores más altos o más bajos pues, no le afectan. Nada más. No sé qué les ha parecido mi análisis. Tal vez a algunos les haya aburrido, ¿sí? Tal vez algunos hayan dicho aburrido, aburrido, como el Homero Simpson, ¿no? Aburrido, aburrido. Bueno, pues si les ha parecido aburrido, no sé, pero yo he intentado esforzarme para hacer esta explicación bien técnica, lo más técnica que se podía, porque así tiene que ser para un ingeniero, ¿sí? Ahora, a las personas que les ha parecido esto súper aburrido, no sé, esto es una clase, no es ir al cine, ¿listo? Pues esto no es una película, ya es una clase. Y aquí estoy explicando de manera técnica. Yo voy a ver en sus trabajos cómo han hecho. ¿Listo? Seguramente ya han entregado, ¿no? Entonces yo voy a ver cómo han hecho. Y a ver, vamos a ver cómo les ha ido, jóvenes. Yo creo que les ha ido bien para los que han entregado. Tal vez no hayan hecho esto, ya no importa. Entiendo. Gracias por haberme avisado el hecho de que no han avanzado el gráfico de caja. Eso voy a tomar muy en cuenta. Bien, ahora aquí vamos con el inciso B. El inciso B, y eso vamos a hacer un poquito más rápido, ¿listo? El inciso B, ¿qué es? El inciso B es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque a mí me está pidiendo que encuentre el consumo de leche de una familia conformada por 7 personas. Una familia conformada por 7 personas, ¿qué cantidad de leche consumirá? Entonces, fíjense, aquí me está pidiendo que genere ese valor. Entonces, alguien puede decir, a ver, en los datos, aquí están los datos, ¿sí? Número 1, estamos trabajando ahora con 2 variables, no con una. ¿Por qué? Porque lo que yo les estoy pidiendo es que en función al número de personas por familia, me digan cuál es el consumo de leche. Entonces, yo estoy trabajando con una variable que, usando esa variable, me debería permitir estimar el consumo de leche. Y uno dice, va, bien fácil. A ver, 7 dice, ¿no? A ver, buscaremos 7 aquí. No hay 7. Y uno dice, qué barbaridad, no hay 7, porque si aquí hubiese habido un 7, yo hubiese dicho 23. O si aquí hubiese habido un 7, yo hubiese dicho 17. ¿Sí? Ese es el consumo. Pero no hay 7, ¿sí? Rayos, no hay 7. ¿Y ahora qué hago? Voy a adivinar, pues. Es más, ¿por qué el docente no me ha dicho si hay una familia de 3 personas? Si me hubiese dicho de 3, yo hubiese dicho que el consumo es 28. Sí, pero no es la única familia de 3 personas. Aquí hay una de 3 y su consumo es 16. Y aquí hay otra familia de 3 que su consumo es 17. Y aquí hay otra familia conformada por 3 personas y su consumo es 23. Si hubiese dicho una familia de 3, ¿qué respuesta me hubieras dado? 23, 17, 16, 28. Entonces alguna persona que se le encendió el foquito hubiese dicho el promedio, le iba a decir el promedio. Sí, no está mal, no es mala idea. Y además es un promedio para familias de 3. Es un promedio condicionado. Está bien. No está mal, no es mala idea. Pero ahora dime de 7. O dime de una familia que está conformada por... A ver, hay 3, hay 4, hay 5, hay 6. Pero 7 no hay. A ver, de una familia de 2 personas. De una familia de 8 personas. De una familia de una persona. Bueno, una persona ya no es familia, ¿no? Mínimo 2 necesitas para que ese concepto de familia exista. Viviendo en común, ¿no? Al mismo tiempo en un determinado lugar, un espacio. Aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Les estoy diciendo que sean capaces de decirme el valor de Y
tomando X como referencia. Entonces, el valor de Y en función a X. Entonces, yo quiero que me digan el valor de Y en función de X. Y depende de X. Bien, ¿cómo se hace eso? Bueno, eso se hace con la ayuda de un procedimiento que se llama regresión, ¿sí? La regresión es un procedimiento estadístico que permite construir una función de causa y efecto, donde el efecto Y depende de la variable causa X. Ah, ya todos saben eso. Ustedes deben acordarse que han visto la regresión. Y la regresión se basa en algo que se llama mínimos cuadrados ordinarios. Esa regresión que se basa en mínimos cuadrados ordinarios va generando sistemas de ecuaciones que resolviendo muestran esta construcción o esta construcción. ¿Listo? Me imagino que eso han visto con el ingeniero Wilder. A ver, aquí vamos a ver cómo han tenido que haber hecho eso. Ya, aquí está. Ajustes de regresión con mínimos cuadrados ordinarios. ¿Listo? Con el ingeniero Wilder esto han tenido que haber avanzado. ¿Ya? Este es el teorema de mínimos cuadrados ordinarios, que sirve para minimizar la diferencia entre un valor real y un valor estimado. Y este valor estimado tiene la forma de Y con ese acento circunflejo, ¿sí? Esa figurita, esa forma, esto de aquí, se llama acento circunflejo. Y en el teclado de sus computadoras está y demás. Bien, este acento circunflejo, ¿para qué sirve? Sirve, número uno, para que en la computadora digas que un determinado número está elevado a un determinado exponente. ¿Listo? Por ejemplo, si es 3 al cuadrado, entonces en la computadora colocas 3, acento circunflejo, 2. Sí, pero eso está como operador matemático. Pero como símbolo, no como operador, como símbolo, eso que se llama acento circunflejo, deben saber todo esto, así que yo estoy aquí reiterando algo que saben. En matemáticas es sinónimo de estimación. Entonces, en matemáticas, ese acento circunflejo es sinónimo de estimación. Entonces, aquí tengo Y expresado de dos maneras, si se fija. Y solito y Y con el acento circunflejo. Entonces, aquí es y al lado es Y estimado. Y estimado. Este valor de Y es el valor real. Y este de aquí es una aproximación a ese valor real. ¿Qué se quiere hacer aquí? Lo que se quiere es que la diferencia entre el valor real y el valor estimado sea mínima. Mejor si es 0. Pero no la diferencia de un solo valor, sino el total de las diferencias de una serie de datos respecto del valor real y el valor esperado sea 0. Porque se busca minimizar esa diferencia. Y eso que esa diferencia es cuadrática. ¿Por qué se llama esto mínimos cuadrados ordinarios? Porque lo que quieres hacer es que del total de la diferencia cuadrática, ese total de esa diferencia cuadrática quieres minimizar. Y el resultado de minimizar una diferencia, en el mejor de los casos, debería ser 0. Eso tienen que saber, porque con ese conocimiento han tenido que haber subido estadística 2, ¿ya? Y para poder minimizar, lo que tenemos que hacer es, pues, esto. A ver, Y solito, ¿a qué es igual? Es el dato verdadero. Y Y estimado, ¿a qué es igual? Es igual a cualquiera de estas cosas. Cualquiera de estas funciones.
de primer grado. Y uno dice, pero es diferente. Aquí dice A, aquí dice B sub 0 y aquí dice beta 0. Es lo mismo. Solamente la nomenclatura está variando. Es un problema de nomenclatura. Aquí dice B sub 1 y aquí dice beta 1. Es problema de nomenclatura. ¿Listo? Aquí dice X y aquí sigue diciendo X. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que A, B sub 0 y beta 0 es lo mismo y se conoce como ordenada al origen o término independiente. Y B sub 1 o beta 1 es pendiente o el efecto marginal de una unidad de X en Y. Y uno dice, ¿por qué es pendiente? Porque es el delta Y sobre delta X. Y uno dice que es delta Y, que es delta X. Son las variaciones de Y, o sea, las variaciones de Y reflejándose en X. ¿Y qué es eso? Es la pendiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a usar esta nomenclatura de aquí. ¿Listo? Porque seguramente con esta nomenclatura el ingeniero Wilder les ha enseñado. Con esto de aquí, con este de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este teorema de mínimos cuadrados ordinarios, en este de aquí, reemplazamos ese y estimado por esta ecuación o función. Y como ven, aquí está el resultado de haber reemplazado. ¿Listo? Y aquí como había un menos, bueno, este menos va a afectar a este otro signo. Entonces, ahí estaría lo que está más desarrollado. Bien, ahora para minimizar una expresión cuyos parámetros sean A y B, en el teorema de mínimos cuadrados ordinarios, debo utilizar derivadas parciales. De tal manera de que esa expresión voy a derivar respecto de A y lo mismo voy a derivar respecto de B. Porque las derivadas parciales sirven para generar un sistema de ecuaciones que podría minimizar o maximizar una función objetiva. Bien, nada más. A ver, aquí hay un mensaje. Veremos cuál es el mensaje. A ver. Ah, un control de lectura. Aquí hay un control de lectura. Ah, pero es de octavo semestre. Me llegó un mensaje de octavo semestre. Bien. Regresaremos aquí, a lo que tenemos que hacer. ¿Listo? A lo que estábamos haciendo. Ah, no, era aquí. Bien, realizando toda esa cuestión de las derivadas parciales, ustedes pueden ver que estoy construyendo un sistema de ecuaciones, porque precisamente la función objetivo es minimizar. Entonces, con las derivadas parciales voy a construir un sistema de ecuaciones cuyo resultado para la primera derivada parcial es este y para la segunda es esta. Es fácil esto saben ustedes, ¿sí? Y desarrollando eso tenemos esto de aquí. Pero obviamente se supone que esto el Inge Wilder les enseña. Y lo que hacemos es distribuimos estos resultados de menos 1 y x que ustedes saben, ¿no? Que derivando esto y esto va a quedar. ¿Listo? Bien, de aquí, ¿no? De aquí. Bien, entonces distribuimos eso y ahora sí mi sistema de ecuaciones ya está más decente. ¿Ya? Y aquí vemos un cambio a ver, aquí vemos un cambio de esto, que es lo que en teoría debemos hacer. Obtenemos esto. Y de eso que hemos hecho, ahora aquí hay un paso intermedio. Que es este paso 3. Y ese paso 3 reduciendo, o sea, distribuyendo lo que queda, genera esto. Bien, ya. Entonces aquí ya estamos con algo más decente. ¿Y qué más? Hay que seguir, ¿sí? Multiplicando por un medio en ambos polinomios del sistema de ecuaciones. Ya, ¿qué pasa? Tenemos esto. Ahora, ¿qué va a pasar? Si se fijan, aquí la sumatoria está multiplicando a este polinomio. Aquí la sumatoria está multiplicando este
a este polinomio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que distribuir pues la sumatoria. Distribuyendo la sumatoria tengo esto, 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 esto y esto. Se supone que esto es repaso. ¿Listo? Ahora, aplicando las propiedades de la sumatoria, y uno dice, ¿cuáles son las propiedades de la sumatoria? Son 6 propiedades de la sumatoria. Aquí estoy presentando 3. La primera propiedad dice que la sumatoria de una constante es n veces la constante. La sumatoria de una variable es una variable. Aquí dice, esto es constante, esto es variable. Y uno dice, ¿y eso qué es? ¿Es K? No, es la letra griega kappa. Y esto es B chica. No, es la letra griega ni. Listo, entonces estos son letras griegas. La letra griega kappa representa una constante y la letra griega ni representa algo que varía. ¿Ya? Entonces, la sumatoria de kappa, o sea, la sumatoria de una constante es n veces la constante. La sumatoria de una variable es la sumatoria de la variable. Y la sumatoria del producto de una constante por una variable es la constante por la sumatoria de la variable. ¿Listo? Se supone que todas estas cosas saben. ¿Ya? Y, por ejemplo, ahí haciendo algo bien rápido, ¿listo? A ver, ahora sí con mi lápiz voy a trabajar. Por ejemplo, a mí me dicen 3 más 3 más 3, ¿listo? Perdón por eso. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Como ven, aquí el 3 se está repitiendo y me están pidiendo que repita, que sume 3 veces algo que se repite. Entonces, aquí yo llego a la conclusión de que ese 3 es la constante, ¿sí? Aquí estoy utilizando la letra K como se escribe, como muchos escribimos de esa manera. Solamente que escribir la K de esa manera en realidad es utilizar la letra kappa. Minúscula, ¿listo? Ahí está la letra kappa mayúscula. Bien, entonces aquí es 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, si sumamos, aquí tendríamos la sumatoria de algo que es constante. ¿Listo? Entonces, este resultado es la sumatoria de una constante. Pero si se fijan, en vez de hacer eso, es lo mismo que decir n por la constante. Y uno dice, a ver, la constante, ¿cuántas veces se repite? 3 veces. ¿Y cuánto vale la constante? La constante vale 3. Entonces, 3 más 3 más 3 es 9. Esa es la sumatoria. Pero 3 por 3 es 9. Ese es el resultado de la propiedad de la sumatoria. Entonces, da lo mismo que escribas la sumatoria de la constante o n por la constante, o n veces la constante. En algo que varía no se puede hacer gran cosa. ¿Por qué? Porque en algo que varía, por ejemplo, vamos a borrar esto. En algo que varía, por ejemplo, 3 más 4 más 1. Entonces, ¿qué tienes ahí? Tienes algo que está variando. Todos estos están variando. No es lo mismo, están variando. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, suma eso que va variando. ¿Ya? También así se escribe la letra griega ni, por si acaso. Que parece una B chica, sí, pero es ni. Bien, a ver, suma eso. Y uno dice, a ver, 7, 8, es 8 este resultado. Ya, a ver, suma de otra manera diferente. Y uno dice, no se puede sumar de otra manera diferente lo que varía. O sea, tienes que sumar sí o sí lo que varía, ¿sí? O sea, lo que está variando no puedes cambiar como hemos hecho hace rato, ¿sí? No se puede. O sea, a la fuerza tienes que sumar. Pero ahí hemos utilizado un artificio. Es n veces la constante. Sí, pero aquí no se puede. Así que sí o sí tienes que sumar. Bien. Y con esto para terminar, porque creo que no nos da para más. Pero el siguiente jueves, porque el martes es feriado, es martes de Chaya, creo. El siguiente jueves vamos a terminar toda esta práctica de explicar. ¿Listo? Bien, ahora vamos con lo siguiente. A ver, el último, y con esto terminamos. ¿Qué pasaría si tienes una constante y tienes algo que varía? Por ejemplo, tienes el 3 como constante y ese 3 va a multiplicar al 4. Tienes el 3 como constante y ese 3 va a multiplicar al 2. Tienes el 3 como constante y eso va a multiplicar al 1. Aquí, ¿qué característica estamos viendo? Tienes 3
como constante, tienes 4, 2, 1 como cosas que varían. Ahora yo quiero que multipliques esa constante por eso que varía. Entonces aquí tenemos el resultado de 12, si mi aritmética no está mal. Aquí tenemos un resultado de 6, creo, no sé. Y aquí tenemos un resultado de 3. Bien, y ahora, ¿qué quiero que hagas? Yo quiero que sumes ese producto de una constante por una variable. Yo quiero que eso hagas. Y uno dice, a ver, ¿cuánto es eso? 6, 18, 19, 20, 21. 21 creo que es esto. Sí, entonces esto va a ser 21. ¿Listo? Entonces tengo eso. Bien, la cuestión es que en vez de hacer todo esto, que es medio largo, entre comillas, podrías haber hecho algo. A ver, ¿cuánto vale la constante? La constante es, obviamente, es 3. Bien, la sumatoria de la variable, ¿cuánto es? Y uno dice, ¿la sumatoria de la variable? Sí, la sumatoria de estos, ¿cuánto es? Y uno dice, bueno, creo que es más fácil sumar 4, 2 y 1 que estar sumando 12, 6 y 3. Es más fácil, es más sencillito, en un 2 por 3 eso hacemos, sin ningún problema. Y eso es 7. Perfecto, entonces tienes el 3 y ese 3, a ver, multiplica por el 7. ¿Cuánto obtienes? 21. Ah, ya, es lo mismo. Sí. ¿Y qué has hecho? La constante has multiplicado a la sumatoria de la variable. ¿Y qué tienes? Tienes un atajo, ¿sí? O sea, las matemáticas te están dando un atajo, algo para encontrar más rápido el resultado de esa suma. Y uno dice, ¿y eso para qué me sirve? Porque A y B son constantes. X y Y son variables, ¿no? ¿Y qué tienes? Tienes la sumatoria de una constante. Tienes la sumatoria de una constante por una variable. Tienes la sumatoria de dos variables. Tienes la sumatoria de una constante por una variable y tienes la sumatoria de una variable por una constante. La constante está elevada al cuadrado, o perdón, la variable está elevada al cuadrado, pero sigue siendo variable. Es una variable cuadrática, pero sigue siendo variable. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿qué te parece si aplicas esta propiedad? La sumatoria de una constante va a ser n veces la constante, sabiendo que a y b son constantes. Entonces, a y es variable. Entonces, ¿aquí qué tienes? Tienes la sumatoria de una variable. ¿Y en qué queda la sumatoria de la variable? No queda en nada. Entonces, sigue siendo la sumatoria de la variable. Negativo, no importa, pero sigue siendo la sumatoria de una variable. ¿Listo? La sumatoria de A. ¿A qué es igual a la sumatoria de A? Hemos dicho que A y B son constantes. Entonces, es n veces la constante. Bien. Aquí, ¿qué tenemos aquí? Tengo la sumatoria del producto de una constante por una variable. Ya, ¿y qué tienes que hacer? La sumatoria del producto de una constante por una variable es igual a eso. Entonces, ahí tienes la constante y la sumatoria solamente afecta a la variable. Lo mismo estamos haciendo aquí abajo. ¿Listo? En la parte de aquí abajo estamos haciendo exactamente lo mismo. Aquí tienes la sumatoria de dos variables. ¿Pero a qué es igual la sumatoria de las dos variables? Es la sumatoria de... Tengo la sumatoria del producto de dos variables. ¿A qué es igual eso? ¿A qué es igual eso? Es igual a la sumatoria del producto de cada variable. Por tanto, esto no va a cambiar. Va a ser lo mismo. Aquí tengo la sumatoria de una constante por una variable. Aquí está. Entonces, eso tengo que reflejar aquí. La constante de la sumatoria de x. Y aquí tengo la sumatoria de una constante por una variable elevado al cuadrado. ¿Es igual a qué? ¿A qué es eso igual? Es igual a esto de aquí, porque la sumatoria exponente, ¿listo? O sea, el exponente no tiene ningún problema. El exponente y, digamos, va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la sumatoria, a la constante por la sumatoria de la variable independientemente del exponente. O sea, va a ser esto de aquí. Y ya está. Y uno dice, ¿y qué más podemos hacer? Multiplicas por menos 1 para quitar estos negativos de aquí. Los quitamos, multiplicamos por menos 1, ambos polinomios, y despejamos y. ¿Listo? ¿Y qué queda? Lo que queda es esto de aquí. ¿Y qué más? Continuaremos la siguiente clase.